Hola, mi nombre es Viviana Svensson, soy integrante del proyecto de investigación El Aula Virtual y sus actores en la educación universitaria. En esta comunicación y para las jornadas de investigación y extensión voy a trabajar con la dimensión semiótica en la construcción del aula virtual. El interés es reflexionar sobre la importancia de esta dimensión, cómo la semiótica multimodal nos permite pensar ese pasaje de la clase presencial a la clase virtual, en qué aspectos hacemos hincapié y qué elementos de la teoría nos permite utilizar mejor esos cambios que se dan en ese pasaje de lo presencial a lo virtual. Bueno, la semiótica multimodal es una disciplina anclada en los estudios de la lingüística, pero parte del paradigma de la comunicación y la idea básica es que toda comunicación es multimodal. Por eso los autores Kress y Van Leeuwen, que son con los que yo he trabajado en esta comunicación, focalizan los estudios semióticos multimodales centrados en la variable diseño. El diseño para la semiótica multimodal es la que permite materializar los modos con los que construimos el significado. Los modos semióticos son los recursos, ellos los definen como los recursos de los que un usuario de la lengua utiliza para la creación de sentido y la creación de significado. Los modos pueden ser modo verbal, modo gráfico, modo sonoro. Cuando se trata de pensar la dimensión semiótica en la construcción del aula virtual, lo que nos preguntamos es cómo lograr la representación más apropiada de eso que quiero significar. Ahí es donde aparece con relevancia los modos y los medios. El modo, la materialidad, ¿sí? El diseño del aula virtual me permite a través del modo verbal, del modo visual, cuando me refiero al modo visual, a la imagen en todas sus variantes, imagen fija, imagen móvil y todos los tipos de imágenes que circulan en nuestra sociedad. En el ejemplo que aquí les traigo aparece la imagen en relación con el texto. La idea y la concepción de los modos es que tanto el modo verbal como el modo visual o como el modo sonoro tienen la misma relevancia en un texto multimodal. Intervienen esos modos en un texto para la creación de sentido. ¿Cómo elijo los modos? Bueno, el tema, la materia, la disciplina y la comunicación que quiera establecer me va a demandar determinado modo. En el caso de este aula, cuando trabajamos sobre un aula virtual, es importante mantener un equilibrio o privilegiar aquel modo que me permite mejor comunicar y generar el sentido que quiero transmitir. En la plataforma Moodle, los diferentes modos nos permiten construir el sentido de lo que queremos comunicar a través de herramientas y ya sean aplicaciones que la plataforma Moodle ofrece o herramientas externas que me permiten integrarlas al aula virtual. El modo verbal siempre va acompañado, digamos, de las características del código escrito, ¿sí? Tengo que pensar en el léxico, en la construcción de la frase, de la oración, la puntuación, el uso de mayúsculas, el uso de la ortografía. Eso hace al conjunto de lo que sería el modo verbal. El modo visual, referido a las imágenes, tengo que pensar en la selección de las imágenes que tengan calidad, peso, tamaño, estilo de imagen y bueno,
lo que la imagen transmite o quiero que transmita en relación con el contenido. El modo sonoro generalmente hace al tono de voz, en el caso de que sea un texto oral, tono, ritmo, sonoridad, ¿sí? Esos aspectos hacen a cada uno de los modos. Integrados en el aula virtual, generan, en relación con el diseño, una mejor acceso o dinamismo a la información que quiero comunicar. Cuando pensamos la estructura o la organización de los modos en el aula virtual, tenemos que distinguir es importante que tengamos en cuenta las portadas, la distinción entre la información que ponemos en una portada y la información que ponemos en los módulos. En las portadas aparece información de tipo general y en los módulos de tipo particular ligados al tema y al contenido que el profesor o la profesora quiere comunicar. En los recursos, cuando hablamos de los recursos, hacemos referencia a los recursos que ofrece la plataforma Moodle y que nos permite a través de ese recurso materializar los diferentes modos. En el caso del recurso lección, la lección me permite organizar el contenido verbal, no verbal y multimodal. Cuando digo multimodal, también material audiovisual, integrarlo y organizar ese contenido en diferentes páginas web. Por ejemplo, al interior de la herramienta lección, la lección ofrece una tabla de contenidos con páginas organizadas. La organización la dispone el creador de ese contenido, de contenidos que tienen que ver con material teórico, con material práctico, con la planificación de una clase en introducción, desarrollo, conclusión y actividad o participación en foros. Son diferentes modos de materializar el contenido de una clase usando el modo verbal, el modo visual y el modo audiovisual. La semiótica multimodal tiene en cuenta que el destinatario último del diseño es el estudiante, ¿sí? O nos permite pensar, ¿no? Desde esa teoría nos permite pensar que el destinatario último del diseño es el estudiante. Entonces, toda la creación y la interacción con el contenido lo tenemos que pensar en relación con ese destinatario final, que es el estudiante, que es el que tiene que interactuar con el material creado, con el aula virtual, con el dispositivo y realizar las acciones que se le solicitan. Entonces, es importante que a la hora de crear nuestras aulas virtuales tengamos en cuenta esta dimensión, porque la dimensión nos facilita tomar conciencia, nos facilita esa toma de conciencia en el uso y la disposición de los modos. Bueno, con esto cierro y espero que las dudas las pueden canalizar a través de las aulas virtuales que compartimos en nuestra universidad. Muchas gracias.